sobre si crees que estás deprimido y, bueno, ciertos tips, qué hacer y todo esto. Em, Básicamente, bueno, reglas para la presentación, celular, por favor, apagados o en silencio. Pueden interrumpir en cualquier momento, levantar la mano si hay cualquier pregunta. El doctor Guadalberto va a responder de manera inmediata. Y bueno, yo no demoro más. Bienvenido, Guadalberto, por favor. Gracias. Sí, lo primero que quería era agradecerle a la gente que nos está acompañando hoy. Algunos de la lista están, otros de la lista decidieron quedarse en su casa y verlo en directo porque, bueno, porque es más cómodo y porque está haciendo mucho calor. Pero quería insistir en lo que dijo Germán. Y si tienen alguna pregunta, un comentario, les causa duda alguna cosa que yo diga, no duden en interrumpirme. A mí siempre prefiero que me hagan las preguntas al momento, porque si se dejan para el final, o se olvidan, o después se piensa que ya no tiene sentido hacerla, o lo preguntó ya otra persona antes que uno. Entonces, si quieren preguntar cualquier cosa, simplemente me lo dicen. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual estamos aquí hoy? Desde que yo llegué aquí a Holanda, he observado de manera reiterativa la queja de que la gente adelante. Le queda una silla. ¿Así? Sí. Sí, bueno, claro. Existe la barrera idiomática, existe la barrera cultural, hay una serie de factores que se conjugan para que la gente tenga dificultad para entenderse con sus proveedores de salud mental, sean psicólogos o psiquiatras. Y yo siempre he dicho que las cosas que a uno le afectan intensamente, tú solo las puedes expresar en el idioma que tú aprendiste con tu mamá. No hay otra forma de hacerlo. Si vas a hablar de tus problemas, de tus afectos, de tus preocupaciones, ¿cómo dices eso en inglés? Tendrías que tener un inglés extremadamente bueno o un holandés extremadamente bueno para lograr hacerlo. De manera que esa es la razón por la cual yo he decidido hacer este ciclo de charlas. Vamos a tener muchas de ellas en el futuro. Después yo les daré las fechas convenientes. Y como les decía, esta va a ser la primera vez. Ustedes me están bautizando. Esa es la razón por la cual estamos aquí hoy. Pero yo quisiera saber, ¿qué esperan ustedes de esta reunión? ¿Qué piensan ustedes que
que puede salir de aquí. No sé si alguien tiene alguna o quiere hacer alguna pregunta o está esperando algo en particular. Estamos en grupo, como ustedes lo prefieran. Bien. Vamos entonces a definir lo que es una depresión. Vamos a ver cuáles son las cosas que se pueden hacer cuando hay la presencia de una enfermedad depresiva. La depresión es una enfermedad durante muchísimo tiempo y todavía en gran parte de la población existe. Ponemos a pensar que el cerebro es un órgano como cualquiera otro. El cerebro es como el vaso, es como los pulmones, debe funcionar orgánicamente y por tanto puede sufrir alteraciones en su funcionamiento. Claro, el problema es que como es de la mente, ya ahí hay una barrera que nos cuesta muchísimo, muchísimo. Nadie tiene problemas en decir que tiene problemas con su corazón o que el médico del asma le mandó tal o cual medicamento o que... Pero, tenemos angustia, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos insomnio, cuando tenemos cualquiera de esas manifestaciones del orden mental, biológico del cerebro, ahí tenemos una barrera enorme para podernos comunicar. Por eso es que es importante que la mayor parte de la gente pueda conocer y reconocer lo que es una depresión, porque muchas veces la gente está deprimida alrededor de uno y no sabemos ni siquiera qué les está pasando. Pero si sabemos qué les está pasando y reconocemos lo que les está sucediendo, los podemos ayudar. Entonces, es una enfermedad que produce tristeza, que produce pérdida del interés general en todas las cosas, una sensación de desesperanza muy importante. Hay irritabilidad porque muchas veces la depresión, sobre todo en los adultos, se manifiesta no tanto con tristeza, sino más bien con irritabilidad. Muchas veces uno ve gente que empieza a pasar por un periodo en el cual está todo el tiempo disgustado, todo el tiempo soltando insultos, negándose a hacer cualquier cosa. Y eso es una irritabilidad que puede ser una manifestación de la depresión. Cuando una persona no es de esas características permanentemente irritable y uno empieza a ver que está irritable, póngale el ojo porque puede ser que esté deprimido. Hay cambios alimentarios, por supuesto, con la depresión se puede perder el apetito de una manera muy importante, o lo contrario, puede haber también un aumento desmesurado en el apetito. ¿Por qué? Porque las depresiones en muchas oportunidades están acompañadas de ansiedad y la ansiedad en la mayoría de los adultos produce deseos de comer. Perdón. Eso tiene una explicación. Cuando nosotros nacemos, estamos muy desvalidos y ante cualquier situación molesta del entorno, calor, frío, cuando el bebé que todavía no habla llora, que todo ser humano recibe. ¿Okay? Entonces, eso queda fijado en la memoria funcional de la persona y con mucha frecuencia ante situaciones. No es comer, es meter algo en la boca, cualquier cosa. Tomar café, fumar cigarrillo, comer dulce de manera desmesurada, pueden ser síntomas de depresión. Entonces, depresión causa ese tipo de problemas. Ahora puede haber problemas de concentración, o sea, problemas del área intelectual. Esa gente que sufre gripe 5 veces está sufriendo un trastorno inmunológico que lo hace proclive a tener episodios gripales, síntomas de una depresión. Entonces la enfermedad tiene muchísimos ahora, porque los pacientes pueden dar manifestaciones orgánicas de muchas diferentes que los pacientes pasan por un cardiólogo y después van para un gastroenterólogo y después van para un neurólogo porque están... Y los tres le dicen lo que ningún médico debe decir. Usted no tiene nada. No, sí tiene. Lo que pasa es que el médico no. La manifestación de la ignorancia. La depresión tiene una localización muy, muy particular en el cerebro. Se sitúa aquí, en esta zona, en la corteza prefrontal. La corteza frontal están
organizados todos los sistemas neuronales que van a tener manifestación o relación con las manifestaciones en la corteza prefrontal, orbitofrontal, o sea, la zona del cerebro que está justo exactamente encima de nuestros ojos. Esa es por eso se llama corteza orbitofrontal, porque tiene el lóbulo frontal sobre la región orbital. Una zona muy pequeñita del cerebro, la anomalía de funcionamiento. Yeah. Yeah. Any brains? An X-ray. An X-ray of the brains? No, because the X-ray is a technique which is useful for bones. Yeah. Okay, but not for the soft tissues. There is no way to see it physically. Not really. Okay. Because depression has no manifestations in the surface of the brain. It's in the brain, in the inner circuitries. Yeah. Okay. Una pregunta. And that you can see it by X-rays. Isaac. Primero, Alberto, muchísimas gracias por la invitación hoy. Me parece que es un magnífico, es una magnífica manera de identificar el tema de la depresión, que sabemos que es un problema común, muy poco diagnosticado, como tú estás diciendo. Pero a mí me preocupa lo siguiente. Tú entraste directamente a hablar de la depresión como una condición clínica, como una enfermedad. No sé si yo entiendo que hay cuadros depresivos que se manifiestan como una condición, más no como una enfermedad. ¿Existe la posibilidad de definir, o estamos hablando solo de depresión clínica, que ya es un cuadro, vamos a decir, con una manifestación más o menos crónica, versus lo que yo creo que hay cuadros que no sé cómo manifestarlo en este vocabulario, si es cuando estamos, vamos a decir, down, deprimidos, pero no es que sufrimos de depresión, son como que dos cosas. No sé si vale la pena. Claro que sí. Y es una excelente pregunta y te la agradezco porque me permite hablar de una cosa que normalmente causa mucha confusión, que es la diferencia entre la tristeza y la depresión. ¿Okay? La tristeza es una manifestación emocional normal en la vida de todo ser humano. Los seres humanos tenemos un estado de ánimo que nosotros llamamos eutimia, que es cuando uno está funcionando normal. Pero ese normal no es una línea, es una banda. De tal manera que hay días que usted está bien contento y el día que se levanta diciendo, ay, qué fastidio, que me quiero ir para el trabajo otra vez. Pero eso es normal. ¿Ok? Lo que no es normal es cuando esta línea de estar contento se va muy arriba, que es lo que se llama la euforia, o se viene muy abajo y se derrumba, que es lo que se llama la depresión. Entonces, la nostalgia, la tristeza, son condiciones normales. ¿Ok? El duelo, por ejemplo, tiene una gran tristeza, pero es normal. Eso no es una depresión, es normal. Se murió el perrito, perdí el trabajo, no sé, no pude ingresar a la universidad cuando yo pensaba, y entonces me pongo triste, nostálgico. Pero eso es completamente normal. Lo que pasa es que la depresión, cuando hablamos de depresión, nosotros los médicos, cuando hablamos de depresión, hablamos de la que es enfermedad. O sea, una cosa que está mucho más abajo de los niveles de la tristeza o de la nostalgia. La prescripciones emocionales normales eventos. Absolutamente. La depresión la puede relacionar también con algún... Hay depresiones que
que devienen de un estado de tristeza mal manejado. ¿Ok? Por ejemplo, una persona tiene una relación emocional un tanto complicada, entre comillas, con su mamá. Y se muere su mamá. Y esta persona empieza entonces a recriminarse con culpas y con cosas. Y yo no hice, y yo no le dije, y yo no le compré el regalo. Y por ahí empieza eso de un duelo aproximadamente 6 meses. Eso no quiere decir que uno va a dejar de querer al que se murió, pero a vivir con la falta. ¿Okay? Pero cuando tú no aprendes eso, tú puedes hacer una depresión. O sea, puede haber depresiones que tengan un origen estrictamente psicológico si ese patrón psicológico normal de funcionamiento se prolonga durante mucho tiempo. Pero la mayoría de las depresiones clínicas, Isaac, tienen un origen más bien genético que otra cosa. Entonces, si usted está genéticamente definido para hacer eventualmente una depresión, usted puede, ante condiciones no tan graves, hacer una depresión. Y si usted no está genéticamente determinado para hacer depresiones, usted puede salir de un campo de concentración y estar horrorizado, pero no deprimido. Lo que pasó con este señor, el famoso Víctor Frankl, que escribió ese libro y él estuvo en un campo de concentración. Y sin embargo, no hizo una depresión. ¿Por qué? Bueno, ese señor nunca va a hacer una depresión. Entonces, es importante tener en cuenta la diferencia, ¿no? Porque, como les decía, una cosa es estar triste, otra cosa es estar deprimido. Son dos cosas diferentes. En la depresión tiene que haber afectaciones que van mucho más allá de la tristeza. La tristeza es parte de la depresión, pero no es toda la depresión. Tiene que haber otras cosas de las cuales vamos a hablar ahorita. Entonces, yo quería explicarles lo siguiente. Esta es una célula del cerebro. Todos hemos visto este gráfico alguna vez. Una célula como cualquier otra, y ella tiene un cable por donde emite información y unos receptores por donde recibe información. Eso se llaman las dendritas. El cerebro tiene aproximadamente ¿cuántas neuronas creen ustedes que puede tener un cerebro? Millones incuantificables, diría yo. 10.000 millones de neuronas en un cerebro, 10.000 millones. Pero, más impresionante que eso, es que este árbol de dendritas que tiene la neurona aquí, es algo como esto. Es exactamente como eso. Entonces, imagínense ustedes como que cada hojita del árbol, de este árbol de dendritas, cada hojita es un punto de contacto con otras neuronas. Entonces, hay una, otra. Cada una tiene, se calcula que cada ramita puede tener contacto con aproximadamente 130.000 otras neuronas. Cada puntico de esos, de 100.000 millones de neuronas. Entonces, eso nos da una idea de la complejidad del asunto cerebral, de cómo el cerebro está estructurado por dentro. Pero esto se lo traigo es por lo siguiente, porque la depresión, por causa de todos los factores de tipo oxidativo relacionados con el cortisol y con todas esas cosas que pasan durante la depresión, se produce una brutal disminución de los puntos de contacto, que se llaman espículas, ¿verdad? Se reduce enormemente el número de puntos de contacto y esa es la razón por la cual la depresión tiene serias manifestaciones de tipo
psicológica. Es más o menos como esto. O sea, él estaba así y después de la depresión puede estar así. Pierde una gran capacidad funcional, enorme capacidad funcional. Claro, eso no va a suceder cuando uno tiene una primera depresión. Pero si uno tiene una segunda depresión y una tercera, y todavía tiene una cuarta y todavía no se la atiende, y ha tenido 6 depresiones en su vida, puede terminar con un árbol dendrítico muy deteriorado, y eso es lo que hace que al final de las diversas depresiones que una persona puede sufrir, tenga afectaciones en el orden del pensamiento, la estructuración del pensamiento, la capacidad para ejecutar tareas de tipo intelectual, memoria, concentración, rendimiento intelectual, todo eso. ¿Okay? Entonces, por eso es que es importante que la depresión se ataque en el primer episodio y no dejar que venga uno y venga otro. No, es que ella es así. No, es que ella se deprime cada año, tiene una depresión. Eso al final puede terminar de una manera... Permiso. Ahora todo yo veo ciertas situaciones que ya no les damos el nombre verdadero, como está haciendo usted. Porque con la palabra estrés, uno puede tener un estrés que me tumba o un estrés que me sobreexcita. Me parece que entenderlo de esa manera. Con esta palabra no es que yo tengo un estrés, y el estrés es ya como endémico en todos los seres humanos, ¿no? Es así. Claro, el estrés es una cosa que es parte de la vida cotidiana. O sea, si no hay estrés es porque hay muerte. Es decir, si estás vivo vas a tener estrés. Claro. Porque estrés por definición es todo lo que te saca de tu zona de funcionamiento tranquilo. Entonces, una buena noticia es un estrés. Pero tener que coger el tram 2 dentro de 2 minutos también es un estrés. Yeah. Pero si ese estrés se convierte en algo permanente en la vida de la persona, ahí es donde hay graves problemas, porque se empiezan a producir hormonas como el cortisol, que en principio funcionan bien bajo condiciones de estrés, pero cuando el estrés se hace muy largo, de larga evolución, empieza a producir deterioro sobre otros órganos del sistema económico humano. Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Hay síntomas de tipo emocional, hay síntomas de tipo físico y hay síntomas de tipo psicológico. O sea, la depresión, como les decía antes, eso no es la pura tristeza que estaría aquí. Hay esto y hay esto. O sea, es una enfermedad que va a producir problemas de tipo orgánico, y esa es la razón por la cual yo les decía que muchas veces las personas deprimidas van a donde un gastroenterólogo porque les produce estreñimiento, o tienen diarrea, o tienen dificultad para digerir los alimentos que antes no tenían, o van a donde el cardiólogo porque empiezan a tener taquicardias y cosas de esas, o van para donde un neurólogo porque empiezan a tener trastornos de memoria, y resulta que todo está condicionado por una sola señora, que es la depresión. Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas de tipo emocional? Vamos a tener sensación de tristeza, por supuesto, desánimo, deseos de llorar, sensación de desesperanza que es muy, muy, muy notoria en los pacientes deprimidos. Ellos siempre están pensando que no hay esperanza, que las cosas no van a salir bien, que todo está mal, que todo está echado a perder, que no hay solución. Hay pérdida del interés y del placer, como les decía al principio. Hay una sensación de frustración muy grande. Ellos siempre están pensando que todo les va a salir mal, y como todo les va a salir mal, todo les sale mal, por supuesto. Porque cuando vas para la batalla pensando que está derrotado, por supuesto que lo que vas a tener es una derrota. Y una disminución importante de la libido sexual. Porque, ojo, quiero aclarar, la libido es muchas cosas. Una de ellas es la sexual. Pero hay una libido del trabajo, hay una libido del arte, hay una libido del conocimiento intelectual. O sea, la libido es la fuerza que te impulsa que te hace tener deseos de. Ok. Están los síntomas físicos.
¿Cuáles son? Ahí los tienen. Sensación de falta de sensación de cansancio, falta de fuerza, cambios notorios en el apetito, bien sea en más o en menos. Hay insomnio, pero también puede haber lo contrario, aumento del sueño. Una persona que está todos los días metido 8, 10 horas, 15 horas en la cama, sale, come, no se quita las pijamas, vuelve a comer y se vuelve a meter en la cama. Así, de repente, ¿qué le pasa a fulano? Él no era así. Ahora está todo el tiempo durmiendo, todo el tiempo tiene sueño, todo el tiempo está cansado, todo el tiempo está cabeceando en todas partes donde está. Puede producir estreñimiento, puede producir dolores que no están relacionados ni con accidentes ni con enfermedades pesadas. Dolores de la espalda, dolores de cabeza, dolores en el cuello o en la nuca son sumamente frecuentes como parte de los síntomas de la depresión. Y por último, los síntomas de tipo psicológico, sensación de tener como la cabeza nublada, como cuando uno ha tomado alcohol en cantidad y al día siguiente estás con la cabeza así que tú sientes, cónchale, como que tienes el cerebro flotando en una piscina de agua, algo similar a eso. Falta de concentración, trastornos en la memoria, entonces muchas veces la gente dice, no, debe ser que me está dando Alzheimer, debe ser que me estoy poniendo viejo. No, es que se producen problemas de concentración y al haber problemas de concentración, obviamente la memoria desmejora, porque uno se acuerda de lo que uno le pone atención. Si estás desatento por causa de la depresión, no vas a fijar eso en tu memoria y todo se te va a olvidar. Entonces se te olvidan las citas, se te olvidan cosas importantes y la gente empieza a pensar que tiene algún problema de tipo neurológico. Y una sensación de cansancio intelectual, de no poder rendir intelectualmente. Bueno, hay muchas herramientas para ayudar con la depresión, pero los clínicos, y esto es solamente un ejemplo que les quería mostrar, tenemos por ejemplo este test que se llama la escala de Zoom, que es un test a través del cual, haciendo una serie de preguntas, se va evaluando la circunstancia del paciente sobre la base de las respuestas que da, se le hace una serie de preguntas, él le da valoración a esas preguntas y luego hay una escala numérica a través de la cual se puede saber si la persona está fuera de depresión y si está dentro de depresión, en qué grado puede estar la persona con respecto a su depresión. El tratamiento de la depresión es múltiple, es variado, siempre, por supuesto, cuando es una depresión clínica, quizá, porque cuando es tristeza o duelo, es psicológico, es psicoterapia, ¿okay? Pero, cuando es una depresión clínica, donde ya tú ves que hay otro tipo de elementos orgánicos, entonces usualmente hay que ir al uso de los antidepresivos, de los cuales tenemos varias familias de antidepresivos, y dentro de cada una de esas familias, en cada una de ellas hay por lo menos 4 o 5 moléculas diferentes, de más o menos el mismo espectro de funcionamiento, pero con, digamos, ciertas variaciones con respecto a las manifestaciones sintomáticas de la depresión, porque no todo el mundo tiene los mismos síntomas en una depresión. Hay gente que va a tener más síntomas emocionales, hay gente que va a tener más síntomas de tipo físico, y los que tienen síntomas de tipo físico, unos van a tener más apetito, otros van a tener episodios tipo colon irritable, y entonces todos estos antidepresivos, ahorita debe haber, yo creo que no menos de 50 moléculas diferentes para el tratamiento de la depresión, cada una con un perfil clínico específico, y esa es la razón por la cual nosotros no, porque no necesariamente a usted le va a ir bien. No solo no le va a ir bien, sino que cuando uno bioquímicamente no está condicionado a que le vaya bien con un determinado medicamento, ese medicamento lo que puede hacer es más bien darle efectos secundarios. Entonces es la típica queja. No, es que yo tomé
el antidepresivo que tomó ella y me cayó malísimo. Eso fue horrible. Pasé unos días, pero espantosos. Yo más nunca vuelvo a tomar un antidepresivo. En vez de decir, oye, yo tomé un antidepresivo sin preguntarle al médico cuál era el que yo me podía ir bien con él y bueno, y estoy pagando las consecuencias. Entonces, ojo con eso. Sheila. Una pregunta. ¿Hay alguna manera de saber si la depresión que tiene una persona viene desde el punto de vista de la química cerebral, de que hay algo que no funciona bien, o es simplemente de la tristeza, o que se juntan las dos? O sea, la pregunta tuya va en la intención de cómo se pueden diferenciar. Sí, no hay manera. Solamente la experiencia del entrevistador lo puede determinar. Porque, claro, tú puedes tener una persona que está con una depresión y tú vas preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y tú llegas a la conclusión de que eso es una depresión que tiene un origen orgánico o es una depresión que tiene un origen estrictamente emocional. Entonces, dependiendo de una u otra, tú vas a ir al tratamiento farmacológico o vas a ir al tratamiento psicoterapéutico. Pero no es fácil. Eso que tú estás preguntando es exactamente lo que se llama la experiencia. Perdón. Y agregando entonces, por eso la importancia de la terapia, de tener la capacidad de tu poder, como posible paciente, tener sesiones con un especialista que te pueda ayudar. Sí, claro. Independientemente de si la depresión tiene un origen estrictamente emocional o es una depresión clínica como tal, lo que nosotros llamamos una depresión mayor, siempre tiene que haber acompañamiento psicoterapéutico, pero no es lo mismo psicoterapia que acompañamiento psicoterapéutico. ¿Okay? La psicoterapia va a lo profundo, estamos nadando en lo hondo. El acompañamiento psicoterapéutico es simplemente, bueno, ir acompañando al paciente en el sentido de darle estímulo, ayudarlo a que se sienta mejor, darle herramientas, por supuesto darle hasta que el paciente termina mejorando. Me parece interesante que pudiéramos ahorita hacer énfasis en tiene aproximadamente entre 20 y 30% de... Pero una persona que ha tenido 2 depresiones tiene un 60% de probabilidad. Estaba deprimida 3 veces, es muy probable que tenga que tomar ya definitivamente medicamentos de manera permanente. Por dendrítico, porque se deteriora el cerebro, se deteriora funcionalmente de tal manera que ya va a necesitar esa ayuda química de manera constante. Entonces, como les decía, una gran variedad de medicamentos para diversas manifestaciones del teléfono. Me tengo que apurar. Psicoterapia, por supuesto, que está reconocida como la más efectiva en el tratamiento de la depresión, la que se llama terapia cognitiva conductual. La gente piensa que haciendo psicoanálisis puede salir de la depresión. El psicoanálisis no es para tratar depresión actual. ¿Okay? Te ayuda a entenderte a ti mismo, te ayuda a reconocer tus cosas buenas, te ayuda a reconocer tu parte de sombra, que todos la tenemos, pero no es algo para curar, ni es algo para quitar una enfermedad, porque una enfermedad no se quita con la mente, una enfermedad se quita con los medicamentos. Cuando es una enfermedad, ojo. Ok. ¿Qué otra cosa?
En algunos casos hay que utilizar tranquilizantes. ¿Por qué? Porque las depresiones suelen tener un componente ansioso sumamente importante en muchos casos. La persona está tan ansiosa que es la ansiedad la manifestación primordial de su depresión. Y uno suele ver, o sea, gente que anda por ahí dando tumbos y ansiosa todo el tiempo y lo que están es deprimidos. Claro, pueden tomar ansiolíticos y eso los calma un rato, pero la depresión está allí. Hipnóticos porque hay depresiones que producen trastornos muy importantes en el dormir. Hay algunas técnicas de autocuidado que vamos a mencionar ahorita que pueden ayudar bastante también en el caso de la depresión, como los deportes aeróbicos. El mindfulness es muy bueno en los episodios depresivos. Repito, no cura, ayuda. La medicación, practicar un hobby. Las personas que tienen práctica religiosa, la práctica religiosa nos puede ayudar bastante también. Pero siempre bajo el paraguas del tratamiento medicamentoso. La terapia matutina de activación para ayudar a salir de la depresión es una técnica que todos podemos poner en práctica y que incluso no estando deprimidos también nos ayuda mucho. Fíjense, despertarse siempre muy temprano, 7:30 de la mañana. Eso es. Eso es súper tarde. Ya saltó uno. Bueno, está bien, pero te lo digo, 7:30 de la mañana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el reloj biológico, que es un reloj despertador que tiene el organismo que le dice a uno cuándo uno debe estar despierto, cuándo uno debe estar dormido. ¿Ok? Porque cuando tú te despiertas y sigues metido en la cama, no se produce fundamentalmente en la noche. Y en la mañana, cuando uno se despierta por acción de la luz solar, porque hay muy poca luz solar durante unos largos periodos del año, entonces el cortisol deja de producirse. Y es importante que deje de producirse porque en la medida en que el cortisol se mantiene alto, se mantiene también la depresión muy activa. Y además el cortisol tiene un efecto oxidante sobre el organismo. Oxidante quiere decir que no se depuran los elementos tóxicos del funcionamiento metabólico del organismo. Entonces es muy importante que el cortisol baje y para eso tú tienes que levantarte inmediatamente de la cama. ¿Ok? Esto parecerá de risa, pero cuando uno saluda a alguien en la mañana, algo se activa en el lóbulo frontal. Yo pienso que puede tener que ver, uno, con que estás comenzando a manejar tus emociones, porque te están poniendo en contacto con otra persona de manera, digamos, empática, cuando le das los buenos días. Y además, porque ahí empiezas también a utilizar todo tu armamento de tipo intelectual, porque al decir buenos días ya automáticamente tu cerebro se prende para comenzar a pensar en cosas. Mientras uno no habla con nadie después de levantarse, y ustedes tendrán la experiencia, uno anda como medio zombie. Te haces el café, te comes el sándwich, te comes la ropa, pero no estás como activo. Estás piloto automático. Eso es perfecto. Gracias. Ok. Después, ¿qué otra cosa podemos hacer? Fíjense. Eso, ducharse después de levantarse, pero no con agua caliente, sino con agua fresca, tampoco con agua fría, porque el agua fría produce una vasoconstricción periférica que aumenta la presión arterial. Entonces, cuando usted se baña con agua fría, sí, se despierta de inmediato, pero la tensión arterial se le va para el techo. ¿Ok? Entonces, bañarse con agua fresca, porque eso también
estimula la producción de dopamina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la sensación de bienestar. ¿Ok? Y por último, las caminatas. Una caminata diaria, preferiblemente después de bañarse en la mañana, de 20-30 minutos, pero no es una caminata así de paseando al perrito o una caminata como digo yo, a velocidad de centro comercial. No, una caminata vigorosa que estimule la producción de endorfinas, que son hormonas que están íntimamente relacionadas con una sensación de plenitud mental. Entonces, no te acuestes nunca durante el día. La fiesta. No te acuestes nunca durante el día. No, la siesta sí. Bueno, pero eso es acostarte y dormir. O sea, 20 minutos. Sí, pero como es un periodo tan corto, no da tiempo a que el organismo entre en modo sueño. Sueño en el sentido de todo lo que sucede durante el sueño. Porque durante el sueño no estamos solamente dormidos, estamos también produciendo ciertas hormonas, recambiando sustancias en el organismo, o sea, el organismo sigue vivo durante el sueño. Pero cuando tú duermes la siesta, tú logras un descanso físico pequeño, pero que no te pone a tu cerebro a funcionar como él funciona cuando dormimos las 8 horas que debemos dormir, porque hay que dormir 8 horas. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Bueno, esto. Hay que evitar tomar café tarde, hay que evitar tomar alcohol tarde en el día, tratar de evitar los azúcares, cosa que no hago yo, que le pongo azúcar a todo. Yo también. Hay que, felicitaciones, donde obtengamos los nutrientes adecuados y balanceados para que funcione bien el organismo. La ingestión de vitaminas, un artículo de una revista, un estudio bien interesante con 2 grupos de personas, como se hace con todos estos estudios, un grupo control y un grupo no control. Y les dieron cantidades de vitamina C diferentes. Y a los que tomaban ciertas cantidades de vitamina C, les hicieron al final unos test después de varias semanas tomando esa vitamina B6. Sí, y dije C antes, ¿verdad? Sí, perdón. Y pudieron comprobar que esas personas estaban en ese momento con una mucho menor probabilidad de sufrir depresión que las personas que habían tomado o cantidades muy pequeñas o no habían tomado vitamina B6. Yo pienso que eso puede estar relacionado con el hecho de que la vitamina B6 juega un papel muy importante en la producción de la lámina de protección que tienen las neuronas alrededor de ellas, ¿okay? Alrededor de las dendritas, alrededor del axón. Pienso yo que puede ser eso. Pero lo que sí es cierto es que ya se comprobó que vitamina B6 es buena en el manejo de la depresión. ¿Y cuáles productos contienen B6? Te lo puedo contestar por el correo porque no tengo a la mano el dato aquí. Pero te puedo escribir y decirte. B6. Pero no para buscarlo igual, porque... Bueno, Alberto también he leído sobre el omega 3. ¿Has escuchado? Súper importante porque el omega 3, el aceite de pescado tipo omega 3, tiene un altísimo poder antirreducción, antioxidante, ¿ok? Entonces todos los productos de oxidación del metabolismo neuronal son fácilmente neutralizados por el organismo cuando tú tomas omega 3. Por ahí existe una versión que es omega 3 y 6. Es más caro y no es mejor.
El omega 3 y 6 es simplemente porque con el omega 6 se disminuye un poco una cosa que a alguna gente le molesta, que es esa sensación como de haber comido el pescado frito, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, el omega 3 es mucho más barato y es igualmente efectivo. Pero yo a todo el mundo le recomiendo tomar omega 3. De verdad que yo no sé si a mí me ha mejorado, pero yo tengo 10 años tomándolo. Bueno. Una pregunta. Sí. Ya, porque estoy amamantando, ¿puedo? Porque yo lo paré porque estaba amamantando, entonces no sé si puedo. No, sin ningún problema. Okay. Sin ningún problema, porque el omega 3 es un totalmente natural, no es una cosa química de laboratorio. Okay. Sí. No hay ningún problema, lo puedes hacer. Bueno, la meditación, se ha comprobado que la meditación también puede ayudar mucho en el manejo de los síntomas de la depresión. No es porque estén de moda, sino que están de moda porque se ha demostrado que son efectivos. No es porque el capitalismo los está vendiendo. ¿Okay? Y el mindfulness, que también está muy de moda últimamente. Los deportes aeróbicos, por supuesto, todos los deportes aeróbicos. Yo soy un firme creyente de que el deporte aeróbico realmente ayuda a que la gente tenga una vida más plena, más completa. Y es comprensible porque los deportes aeróbicos todos aumentan la producción de endorfinas. Y las endorfinas son hormonas que tienen exactamente la misma estructura de la morfina que le ponen a los enfermos. Pero claro, las cantidades que produce el organismo son pequeñísimas. De tal manera que no es que las endorfinas te van a hacer adicto o que te vas a hacer adicto al deporte por culpa de la endorfina. No, para nada, no tiene nada que ver. Pero cosas como correr, pasear, patinar, nadar, jugar tenis, bailar, ¿esto qué es? Todas esas cosas aeróbicas. Sí, todas esas cosas aeróbicas son altamente efectivas. Y por último, ¿qué no le debes decir a una persona que está deprimida? Nunca le digas a alguien que está deprimido, es que si tú quieres, eso se quita. Es que no, lo que pasa es que tú no piensas positivamente. No le puedes decir eso. ¿Por qué? Porque la depresión condiciona que la gente piense negativamente. Entonces, no puede ir en contra de lo que le condiciona la enfermedad. Es imposible. O sea, tú no le puedes pedir a alguien deprimido que esté optimista. Porque la enfermedad depresiva es precisamente lo contrario. Entonces le vas a decir, no, es que si tú pones de tu parte se te va a quitar. No, es que tú estás así porque tú quieres. No, es que tú no tienes razones para estar triste. O sea, eso es una crueldad, es una auténtica crueldad. Porque el interior de una persona que está deprimida es altamente vulnerable. Altamente, sí, muy sensible. ¿Y qué sí le debes decir? Ya vamos para allá. Está bueno. ¿Qué le Está puede decir? bueno. ¿Qué le puede decir a una persona que está deprimida? Que quizás tú no entiendes cómo se siente, pero que tú lo quieres ayudar. Que tú estás dispuesto a ayudarlo, que si quiere tú lo puedes acompañar a hacer una actividad, que porque no vamos juntos a buscar tus medicamentos, te vas a sentir mejor. O sea, mensajes estimulantes sobre la base de la realidad. Claro. Porque estimulante puede, o sea, tú puedes intentar, ¿qué te sucede? Eso no es estimulante. Eso lo estás diciendo tú, pero el personaje, o sea, estoy hablando de las falsas concepciones con respecto a la depresión. Ok. Ahora, una pregunta, porque estoy Diga. leyendo los mensajes de qué se puede decir a una persona deprimida.
todos los mensajes Ujú. se está como poniendo de manifiesto que la persona deprimida va a tomar la iniciativa de contactarte en caso de necesitarte. Pero realmente en muchas ocasiones lo que sucede es lo contrario. O sea, sabemos que en muchas ocasiones una persona deprimida no tiene esa capacidad de acudir y a pedir ayuda. Eso es simplemente como un permiso, ¿no? Por eso es que hay que saber cómo hacerlo para poderlos inducir, porque tú sabes que el deprimido no lo va a hacer. Entonces hay que como que darle ese empujoncito, ¿no?, de confianza. Mira, yo puedo ir contigo. Mira, te conseguí el teléfono de un buen médico. Mira, vamos a ver cómo podemos, ni siquiera salir a correr, lo que tú quieras hacer, yo estoy a la orden. O sea, ese tipo de cosas. Porque él está como paralizado en la vida con su sufrimiento y no va a tomar una decisión. Sí. Ok. Entonces, ¿qué concluimos? Que la depresión no es enfermedad, que la depresión no es una manipulación, no se le puede decir a una persona deprimida que está manipulando. Ojo. Ojo. Okay. Hay gente que manipula haciéndose el deprimido. Pero el que está deprimido no está manipulando. Y por eso es que es importante poder diferenciar con precisión si está deprimido o no está Y deprimido. hay manipuladores que pueden estar deprimidos También. Todas las combinaciones son posibles. Sí. Todas las combinaciones son posibles. Ok. ¿Qué otra cosa? Que causa un intenso sufrimiento, que tiene tratamiento. Es importantísimo que la gente tenga conocimiento claro de eso, que el ¿Y tratamiento... qué pasa si solamente se hace tratamiento médico y no se agrega la parte psicoterapéutica? No pasa gran cosa. ¿Se mejoraría de la depresión en algún punto? Con los medicamentos, con psicoterapia y sin tratamiento, no se te quita la depresión. Con tratamiento sin psicoterapia, se te quita la depresión. Lo que no mejora es mucho tu calidad de vida, en el sentido que no vas a salir funcionando mejor que lo que estabas antes de estar deprimido, pero no vas a estar peor. Pero si tú haces solo psicoterapia y no haces tratamiento medicamentoso, simplemente la depresión va a continuar. No sé si me estoy explicando. Y ese tratamiento medicamentoso suele ser de por vida, No, ¿no? no. No. Incluso si llegas al punto que estabas diciendo, de tener una primera depresión, una segunda, una tercera, o sea, si estás hablando de una... Mientras más depresiones haya tenido la persona, es probable que tenga que tener periodos más largos de tratamiento, hasta que llegue un momento en que eventualmente puede ser necesario que mantenga el tratamiento con antidepresivos de manera permanente. ¿Okay? Pero cuando las depresiones son tempranas, cuando es un primer episodio depresivo, un segundo episodio depresivo, usualmente entre 6 meses y 1 año es suficiente. Pero, claro, tú dirás, oye, 1 año de tratamiento, ¿cómo es posible? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de las células más delicadas que tiene el organismo. Entonces, ella no se repone de todo eso que yo les expliqué con 2 semanas de antidepresivo, con 3 semanas o con 1 mes o con 2 meses de antidepresivo. O
sea, lo usual es que hay que tomar por lo menos, en el mejor de los casos, 6 meses. ¿Por qué? Porque todos los estudios demuestran que si tú abandonas el tratamiento antes de 6 meses, los cambios morfológicos que se habían producido no terminan de revertirse. Entonces la persona queda con un defecto de funcionamiento o puede quedar, no necesariamente, no hay que ser tan alarmista ni tan derrotista, pero puede ser que suceda. ¿Ok? Una pregunta referente a los medicamentos. ¿Cómo se llaman? Son Adictivos. No, no. Ese es un gran problema, que todo el mundo cree que todos los medicamentos psiquiátricos producen adicción. Y no es así. No hay, hasta ahora, algún estudio en ninguna parte del mundo que demuestre que los antidepresivos producen habituación o producen adicción. El problema se presenta cuando la gente abandona el tratamiento sin consejo médico, porque por las propias características de los antidepresivos son medicamentos que hay que ir retirando de manera paulatina, lentamente, porque si los cortas abruptamente, se presentan una serie de manifestaciones de reducción brusca del medicamento que pueden ser muy desagradables. Entonces la persona dice, oye, ahora los dejé y me siento peor. Y pierde confianza en el tratamiento. Sí, porque es como los somníferos que yo veo que tanta gente empieza a tomar y ya luego es como que lo tienes que tomar de por vida. Porque esos sí producen habituación. Los medicamentos de dormir sí producen habituación. Y ojo con el alprazolam o Xanax. Alprazolam. Peleé con mi novia, alprazolam. Entonces la gente comienza a tomar medicamentos tranquilizantes sin control y como te sientes pero no te sientes mal, te quita la angustia. Pero eso es responsabilidad del paciente, no del medicamento. Son los ansiolíticos. Los ansiolíticos. Una pregunta, ¿qué les parecía acerca del efecto secundario de este tratamiento contra la depresión? Depende del grupo, del tipo de medicamento que estés tomando, pero los que producen más efectos secundarios son los del primer grupo que yo les mostré, que se llaman los tricíclicos. ¿Okay? Los medicamentos antidepresivos de tipo tricíclico pueden producir una serie de síntomas secundarios aún en dosis terapéuticas, lo cual hace muy difícil la labor del médico, porque el médico tiene entonces que bregar ahí con la situación de que esa dosis va a mejorar al traer el medicamento porque le está causando, bueno, algunos de los síntomas de serotonina, los dopaminérgicos, eso tiene muy pocos efectos secundarios. Pero, porque siempre hay un pero, siguen siendo los más efectivos como antidepresivos. Los más potentes, los más efectivos. ¿Cuáles? Los tricíclicos, tipo anafranil, ludiomil y otros medicamentos de esa familia. Bueno, entonces íbamos a terminar con cuidado, que la actividad física es importante y yo no me canso de decirle a todo el mundo, haga un papel fundamental a la hora de entender al paciente deprimido, ayudarlo, acompañarlo y estar. Y que la depresión no es eterna, pero, como les decía antes, si no se trata adecuadamente, puede dejar serias consecuencias sobre esto. Todo el mundo dice, no, es que él no se va a matar porque ya lo dijo. No, es que el que dice que se va a matar no lo hace. No es verdad, no es verdad. Hay gente que dice que se quiere morir y se mata. ¿Ok? O sea, la persona que dice que desea morir puede intentar lograr hacer eso. Todo depende de cómo vaya su depresión. Como digo yo, para deprimirse no hay que ser ni un valiente ni un cobarde. Para suicidarse lo que hay que estar suficientemente deprimido. Una vez que tú pasas ese nivel de tolerancia al sufrimiento, la ideación suicida aparece. Y después que aparece la ideación, puede venir el acto. ¿Ok? Entonces,
Mucho cuidado con eso. Cuando oigan a alguien hablar de ese tipo de cosas. Hay que pedir ayuda siempre ante las expresiones. Okay, bueno, terminamos. Por fin, a tomar té. Muchísimas gracias. Va a haber próximos eventos, próximas cosas. Yo les podré avisar. Muy probablemente sigan siendo aquí. ¿Ok? Y bueno, nada. Y me imagino los anunciarás por tus redes. Sí. Yo lo voy a estar promocionando, ¿no? Porque la idea es, como les decía, que la gente tenga la oportunidad de entender en su propio idioma lo que le está pasando. Porque a ti te dicen toda esta sarta de barbaridades que yo dije aquí en inglés y tú vas a entender, ¿cuánto? 30%. Sí. Por lo menos es más de lo que entiendes, yo creo que es lo que sientes, ¿no? Porque es difícil transmitir emociones en otro idioma. Y creo Claro. que eso es bien importante. Claro. Definitivamente, así es. Y por eso es que yo decidí hacer esta cuestión. Porque cuando tú le dices a la gente las cosas en su propio idioma, realmente se metabolizan mucho mejor, se entienden mucho mejor y se pueden introyectar de una manera mucho más fácil. Porque el sentimiento también ayuda a entender. Sí. Bueno, chévere. Vamos a tomar tecito. Muchas Una gracias. curiosidad.